Vamos a grabar. Ya, bienvenidos, bienvenidas. Parece que hoy día somos poquitos, pero se irán sumando otros u otras estudiantes. Hoy día nos toca avanzar con balances de energía. ¿Ya? Esta materia ustedes ya la vieron prácticamente. Solamente vamos a hacer un enfoque un poquito más orientado a ciertos cálculos típicos de la industria. ¿Vale? Entonces, lo primero es rescatar algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de sistema, que es el mismo concepto que aplicaba en balances de materia. Siempre lo que vamos a analizar en este caso es la energía que ingresa y que sale de un sistema, es decir, lo que está dentro versus lo que entra y lo que sale. Parecido a lo que ocurría con la materia, entradas y salidas de materia, pero adentro podría ocurrir una generación, un consumo o acumulación, ¿se acuerdan? Ya, en el caso de la energía es algo parecido y necesitamos el concepto de sistema. Y lo importante aquí es entender que un sistema va a tener una energía propia, ¿ya? ¿Qué energía va a tener? En este caso podemos hablar de tres grandes grupos de energía: la energía potencial, la energía cinética y la energía, ¿cuál es la U? ¿Alguien se acuerda? La energía interna, ¿ya? La energía interna es la que está asociada a la temperatura y presión del sistema, ¿ya? Nosotros recuerden que la temperatura trata de reflejar como el movimiento de las moléculas, no sé si se acuerdan de ese concepto, que la temperatura, o sea, por ejemplo, el cero Kelvin trata de expresar lo que sería un sistema sin movimiento de partículas, todo quieto, y de ahí hacia arriba empieza a haber movimiento, por lo cual empieza a haber más temperatura. Entonces, esa energía asociada al movimiento de las partículas tiene que ver con la energía interna. Entonces, por un lado está la temperatura, pero por el otro lado está la presión, ¿ya? Que la presión tiene que ver con cuán comprimidas o libres están esas partículas. ¿Ya? Entonces, energía interna es el foco, de hecho, de esta unidad. Porque esto ustedes lo trabajaron mucho en física, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula de la energía potencial? ¿Alguien se acuerda? Masa ¿Cómo se por calcula? altura por gravedad. Masa por altura por gravedad. Exacto, buena memoria, chiquillo. Voy a anotarlo aquí. TP era igual a masa por altura, que lo llamaban H generalmente, pero aquí voy a cambiar la letra por una A, ¿ya? Para no confundir la H que vamos a ocupar más adelante. Masa por altura por gravedad, ¿verdad? Eso sería la energía potencial de un cuerpo de masa que va a una aceleración, perdón, a una altura tanto y una aceleración de gravedad. ¿Y se acuerdan de la fórmula de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Exacto. La energía cinética estaba dada por un medio de la eh, masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos expresiones. Y la pregunta aquí casi todo se limita a, en general estas aplicaciones, cómo vamos a enfocarlas, digamos, es a cómo dimensionar, ya sea el calor o la potencia eléctrica, perdón, o el trabajo que gana o pierde un sistema, reflejado como la variación de la energía interna o de alguna de estas otras variables, ¿ya? De alguno de estos tipos de energía. Pero este diagramita muestra eso. La única forma de ganar o perder energía en un sistema es a través de calor o de trabajo. ¿Alguien recuerda la diferencia entre calor y trabajo? ¿O cuándo aplica el calor, por ejemplo, el flujo de calor? ¿Cuándo un cuerpo pierde calor o gana calor? ¿Nada? ¿Sí? La única forma de que haya un flujo de calor es que haya una diferencia de temperatura. Punto. Si hay una diferencia de temperatura, hay un flujo de energía desde el punto de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Ya? En cambio, el trabajo tiene que ver con trabajo con energía útil, energía que podemos aprovechar para algo, como por ejemplo expandir un volumen, comprimir un volumen. Eso se llama trabajo de compresión o expansión. Podría ser el mover un eje, como en los motores, por ejemplo. Los motores mueven un eje, eso es todo lo que hacen. Mover un eje, un eje, un eje. Están generando trabajo para aprovecharlo de alguna forma en movimiento, etcétera. Esos son como los clásicos: el trabajo de eje, el trabajo de compresión, expansión, y pueden haber otros ya como con siguientes transformaciones como el trabajo eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en el fondo yo podría inyectarle energía a esto, por ejemplo, con electricidad o comprimiéndolo o
inyectando con movimiento, con un eje. ¿Ya? Entonces, estas son las bases, digamos, de toda la estructura. Sistema, energías del sistema y las formas que puedo ganar o perder energía, que son calor o trabajo. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Todavía no llegamos al balance, pero es como estas son como las bases teóricas necesarias para entender todo. ¿Sí? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Vamos. Entonces, seguimos. Disculpen que tengo aquí las anotaciones vigentes. Ahí sí. Ya. Trabajo y calor son transferencias de energía, ¿ya? Entre el sistema y su entorno. Estoy viendo que va llegando y llegando gente. A lo mejor me conviene esperar un segundo. Porque veo que están llegando y llegando. Bueno, de todas formas, en el sistema anterior, si se fijan, esta es la energía del sistema y acá nos dice, las transferencias de energía entre el sistema y su entorno son solo trabajo o calor. Y ahí generalmente se denotan por la letra W y la Q. El trabajo y calor no pueden almacenarse, ¿ya? No es que yo pueda almacenar calor o almacenar trabajo, son simplemente los flujos de energía y siempre se almacenan en alguna de estas otras formas. Yo puedo inyectar calor y a lo mejor eso hace que aumente mi energía interna, o puedo inyectar trabajo y a lo mejor aumenta mi energía potencial porque estoy elevando algo, estoy aumentando su velocidad, sería un cambio en la energía cinética, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo el trabajo y calor son las formas de cambiar. Y esto ustedes lo vieron, ¿ya? Lo vieron en termodinámica, creo que tuvieron termodinámica, ¿no? Y sí, seguramente. Y en procesos uno también algo de esto tienen que ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajo y calor? Lo que les comentaba, que el calor generalmente es un flujo de energía que se debe específicamente a una diferencia de temperatura, ¿ya? Y el trabajo, en cambio, es como una energía útil que yo puedo generar a través de algún tipo de acción. Por ejemplo, trabajo de expansión con presión mecánica, que es el ejemplo clásico que tiene que ver con los pistones de los motores. ¿Se acuerdan que si aquí entra combustible y explota el combustible, lo único que hace es empujar un pistón hacia arriba? Y eso hace que se mueva un cigüeñal y va generando en conjunto con los otros cilindros, va generando un movimiento eh, un trabajo de eje a la vez, pero lo primero que ocurre es una expansión de este volumen del pistón, ¿ya? Se expande. Aquí, por ejemplo, está comprimido y explota y se expande, ¿ya? Entonces, esto es un trabajo de expansión y después se comprime. Esto se llama compresión, expansión y trabajo de eje del caso clásico de los motores, por ejemplo, de los agitadores de los estanques o de una turbina eólica. Trabajo eléctrico muchas veces se logra visualizar al final como un calor, ¿ya? Pero antes de ser calor en una estufa eléctrica, por ejemplo, fue trabajo eléctrico, ¿ya? Y así sucesivamente. Estas son las diferencias como diferencias teóricas. Aquí simplemente les voy a mostrar algunos equipos clásicos de, del mundo de la transferencia de energía, ya que son aplicaciones industriales, como por ejemplo las turbinas. ¿Ustedes conocen las turbinas? Por favor, hablen a la una, a las dos, a las tres. ¿Conocen las turbinas? Como tenemos nomás, profe, que la hace como una caja el profe nomás. En Una una caja, cajita. era una cajita Sí, teórica, ¿verdad? Ya, bueno, las sí. turbinas tienen la pega de aprovechar la energía de un fluido y convertirla en trabajo útil. Eso hacen las turbinas. Como por ejemplo las turbinas hidráulicas. ¿Conocen las centrales hidroeléctricas que están, por ejemplo, del Maule hacia arriba o de, pucha, no sé, en Biobío, Tarralco? eh, pero aquí en el Maule tenemos muchas, 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 muchas. Está Colbún, hay varias centrales de pasada. Bueno, todas estas, la gracia de las centrales generadoras eléctricas hidráulicas son las turbinas, es el corazón. ¿Por qué? ¿En qué se trata? ¿De qué se trata esto? Es que, espérense, déjenme agregar audio hasta este compartir para que puedan escuchar también parte del video. Tururururun. Ahí sí, van a poder escuchar algo. Ya, Francis and Kaplan are the most miren, esta, Pelton, Pelton, Francis, and Francis Kaplan y are the most Kaplan. common. ¿Ya? Son las turbinas más comunes de hidráulicas, digamos. Y todas funcionan en capturar la energía del agua, de un flujo de agua, para generar un movimiento de eje. ¿Ya? Un movimiento de eje. Ese movimiento de eje después lo puede aprovechar otra unidad que se llama generador eléctrico. ¿Ya? El generador eléctrico lo vamos a ver mejor en otro video que hay un poquito más adelante.
Pero aquí lo único importante es que le vamos a quitar energía al agua para generar trabajo, ¿ya? Para generar energía eléctrica a la larga, pero es a través del trabajo de eje que genera esta rotación, ¿ya? Dijimos Pelton, Francis y Kaplan, ¿verdad? Creo que esos eran los nombres. Veamos aquí el video como va avanzando. Tenemos son las clásicas. Funcionan para distintas aplicaciones. Estas son más para aprovechar el impulso, estas se llaman de reacción, pero eso es teoría, digamos. Pero lo importante aquí es que las Pelton funcionan generalmente para, por ejemplo, centrales de embalse, por ejemplo, ¿ya? Donde uno acumula agua en altura, en mucha altura, y la hace caer ¿qué energía estamos aumentando al aumentar la altura de caída del agua? ¿Qué energía vamos a Potencial. aprovechar específicamente? La potencial, exacto. Vamos a aprovechar la energía potencial del agua y esa altura eh, la capturan estas aletitas que se llaman los álabes o no me acuerdo cuál es el otro nombre de estas, digamos, elementos que tienen todas las turbinas, álabes que lo llaman. ¿Ya? Y reciben el golpe del agua, entonces van a empezar, y si se fijan, llega a alta presión y le pega a las turbinas, a los álabes de la turbina, y ahí va generando la rotación. En cambio, bueno, comentario, estas sirven generalmente para altas alturas. High head significa altas alturas, generalmente 300 a 4000 metros de altura. Piensen lo alto de la acumulación del agua, y son para pequeños flujos de agua, poquito, pero de gran altura. Eh, en cambio, tenemos este que es un caso, el otro extremo, creo que esta era la Francis o la Kaplan, no me acuerdo, la Francis parece. A ver, escuchémoslo para ver Kaplan turbine is sí, la suitable for Kaplan. the reverse case. La Kaplan es para el caso opuesto, donde tenemos poca altura, pero tenemos alto flujo, ¿ya? Y lo que hace simplemente es que aquí el agua va en el sentido, llamémoslo, tangencial de esto. Y claro, y sirve para bajas alturas de 2 a 25 metros, pero altos flujos de agua, de 70 a 300 metros cúbicos por segundo. Este es el caso típico en los ríos. Los ríos no tienen grandes alturas, pero uno quiere aprovechar el flujo que viene por el río. Y aquí hay un caso intermedio, ¿ya? Que son las Francis. Las Francis, claro. Esta era la que estaba dibujada al medio. Las Francis, si se fijan, es una cosa media intermedia que puede aprovechar tanto, Francis turbine eh, is not a pure reaction eh, en el fondo aprovecha tanto la reacción como el impulso. Y si se fijan, es para un rango mucho más amplio. Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica de alturas versus caudales y en qué rangos operan la Pelton. Si se fijan, ahí opera entre 1 a 30 metros cúbicos por segundo, poquitos flujos, pero grandes alturas, de 200 hasta 1000 y tantos. En el otro, aquí está la Francis, que era la intermedia, que es un rango mucho más amplio, y tenemos la Kaplan que funciona en el rango de bajas alturas, pero altos caudales. ¿Ya? Esto es simplemente un poco de cultura general prácticamente sobre equipos, que las turbinas yo sé que en general siempre las han visto como una cajita dentro de un proceso, pero ustedes tienen que imaginarla como un equipo que le quita energía a un fluido. ¿Para qué? Para generar trabajo. Esa es la imagen que tienen que grabarse. Bueno, que habla de la eficiencia, la Francia es muy eficiente en este rango, la Pelton en este, diga, porque hablan por acá. Profe, Diga, una consulta, en el caso de las turbinas, no se considera el calor, ¿cierto? No, no, mira, sí, no. es buena pregunta. ¿El calor cómo afecta aquí? ¿Podría haber pérdidas de energía a través de, por ejemplo, calor que generen el eje al rozar con algo? ¿Ya? Podría haber algún tipo de pérdida de energía asociada al calor, pero generalmente son despreciables al lado de la cantidad de energía que se aprovecha en forma de trabajo. Pero sí, si es que existen pérdidas, son en forma de calor, ¿ya? Ya sea por roce, por lo que sea. Ya, profe. Pero claro, después cuando veamos las ecuaciones se van a dar cuenta que el trabajo es mucho más relevante en este caso en orden de magnitud que el calor. Ya. Veamos entonces, bueno, esto respecto a las turbinas hidráulicas, pero el caso de las turbinas hidráulicas eh, per se es como para aprovechar la energía potencial, como les decía, o cinética del agua. Pero nosotros vamos a trabajar más con equipos que aprovechan las diferencias de temperatura o que generan diferencias de temperatura.
Pero aún así, las quería partir comentando para que las conozcan, porque un ingeniero o ingeniera tiene que conocerlas y generalmente no las conocemos. Y tuve la suerte de hacer una práctica en la central Pehuenche. Y claro, ellos ocupan, si no me equivoco, estas Francis. O Pelton, no me acuerdo. Las de pasada parece que ocupaban Francis y las otras ocupaban Pelton. Ya, vamos a la siguiente diapo. Aquí tenemos otro tipo de turbinas, ¿ya? Las turbinas a gas. ¿Han escuchado las turbinas a gas? Por ejemplo, las termoeléctricas a gas, ¿han escuchado? Centrales termoeléctricas. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? La central termoeléctrica de no sé dónde. La que funciona a carbón, la que funciona con madera, la que funciona con gas, la que funciona con petróleo. Todas son termoeléctricas. Yo, alguien, díganme si sí o ¿La si de no. Colbún, profe? ¿La de No, Colbún ahora no? no, la de Colbún es hidráulica, ¿ya? Es Mm, hidráulica. Es hidráulica, como las del caso anterior, aprovechan el agua. Pero estas son las turbinas típicas que hay en el norte, ¿ya? En el norte donde no hay agua, generalmente son con algún tipo de combustible fósil, ¿ya? Pero si hay una termoeléctrica, por ejemplo, aquí en Yerba Buena, en la CMPC, tienen una caldera a biomasa, ¿ya? Y ahí también aprovechan de generar electricidad con eso y generan con residuos biomásicos. Y eso es una termoeléctrica también. ¿Por qué? Porque aprovecha el calor de un generado por un combustible. Ya veamos aquí el caso, que es la termoeléctrica que funciona con gas, ¿ya? Se ve bien el video y me escuchan el audio, ¿verdad? Cuando lo activo. ¿Se escucha el audio? Ahí, por ejemplo, ¿se escucha? Air. Sí, ya, súper. Bueno, aquí este video es bien didáctico, en el fondo nos muestra cómo desde el aire, digamos, al combustionarse con un combustible fósil, podemos generar energía eléctrica. En este caso, el aire con algún combustible, en este caso, ojo, en este caso, esta turbina de General Electric, que es el que hizo el video, puede funcionar ya sea con gas natural o con algún combustible líquido, ¿ya? Dígase diésel, querosén, puede ser algún tipo de petróleo de aeroplanos, el jet fuel y así sucesivamente, ¿ya? Pero podría ocupar cualquiera de estos combustibles que al combinarse con aire, obviamente vamos a generar una combustión, reacción de combustión, y aquí después va a ser lo que viene de reacción química, y eso va, gracias a una turbina, a la combustión de esto, y en la combinación con una turbina podemos obtener energía eléctrica para una ciudad entera, ¿ya? O sea, aquí hacen el dibujito completo, bla, 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 iluminamos todo, pero en el fondo lo relevante de esto es que viene todo desde la central termoeléctrica, y el corazón de la central termoeléctrica es la turbina, ¿ya? Aquí este video sí nos va a mostrar la combinación de turbina con generador eléctrico, ¿ya? En este caso, esto es una turbina enfriada con aire, dice, una turbina de gas enfriada con aire, de alta eficiencia de ese modelo, ¿ya? Y ustedes dirán, luce muy distinta a las turbinas hidráulicas, pero la verdad, no. Aquí muestran cómo ingresa el aire y el aire se comprime, ¿ya? Se comprime en esta sección, lo cual hace que aumente un poco su temperatura y su energía interna, y por acá, por esta sección de acá, estos dos tubitos, que son los compresores o sea, los inyectores de combustible, ¿ya? Entonces aquí entra el combustible y el aire, al contactarse con el combustible, genera una combustión. Entonces ahí dice, aprovechamos la energía química del combustible y eso hace que los gases pasen por aquí a alta temperatura y alta presión, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿dónde está la turbina? ¿Ya? La turbina, si se fijan, la vimos, pero la vimos chiquitita. Ahí están los álabes de las turbinas. Cada uno de estos discos son parte de la turbina, pero esos son los álabes y lo que está girando. ¿Se fijan ahí? Eso es lo que está rotando. ¿Y dónde está el eje? Es todo esto de ahí. ¿Se fijan ahí? Está el conector, ya lo van a mostrar de nuevo, pero ese sería el eje y aquí están los discos de la turbina. Entonces, el aire, en este caso, esta turbina le quita la energía a los gases de combustión del combustible con el aire, obviamente, si es combustible, ¿ya? Entonces, los gases de combustión vienen con mucha energía y esta turbina es capaz de quitarle esa energía a esos gases de combustión y salen por aquí a menor temperatura, a menor presión y por ende con menos energía que como entraron, o sea que como estaban aquí después de la combustión. Me preguntan nomás si tienen dudas. Solo para tener un orden de magnitud de esta turbina en particular, son 644.000 caballos de potencia. Para que tengan de referencia, un motor de combustión interna es generalmente 220 caballos de potencia, dice.
Y aquí tenemos 644.000, ¿ya? Es una brutalidad y generalmente es el tipo de turbina o la potencia equivalente de la de los aviones, ¿ya? Es una turbina que funciona a altas revoluciones, puede operar a 3000 RPM, revoluciones por minuto, y se encarga de que transforma la energía química en energía mecánica que a través del movimiento de eje, ¿ya? Y aquí estamos, ¿no? Ahí dice el eje transmisor, llamémoslo así, transmite la energía mecánica, y esto es lo que nosotros vamos a llamar, más que energía mecánica, la vamos a llamar trabajo de eje, ¿ya? Trabajo de eje. El trabajo de eje se transmite al generador eléctrico, porque esto, yo les dije, lo único que hacemos aquí, la turbina lo único que hace es generar movimiento rotatorio en el eje. Pero quien genera la energía eléctrica es otra unidad que se llama generador eléctrico, que también tiene un eje que se conecta al otro eje, pero este no está generando movimiento, va a aprovechar el movimiento de eje así. ¿Ustedes se acuerdan de lo que eran las bobinas eléctricas en electro? ¿Recuerdan haberlo escuchado alguna vez? Yujú, ¿sí o no? Bobinas eléctricas, bobinas. ¿Alguien ha escuchado la palabra bobina? Sí, o sea, no estoy seguro, pero creo que era algo que está rodeado de harto cobre, ¿no? Exacto, Rubén. Muy bien. Eran justamente unas unidades que tienen es como a ver, un circuito de cobre, pero que tiene justamente en su entorno, y al centro está vacío generalmente. Ya, esto es, es el principio de cualquier generador eléctrico, una bobina. Y la bobina, ¿qué pasaba cuando estaba sometido a un campo magnético en rotación? Aparecía lo que se llamaban corrientes de inducción, ¿se acuerdan? ¿Alguien le suena esa palabra, corriente de inducción, inducción eléctrica? ¿Alguien lo recuerda? ¿Le suena por ahí? ¿O no suena para nada? Quizás nunca lo vieron. A ver si me explayo o paso nomás. Nada, nada, ya, paso nomás. Oh, ¿qué hice? Dejé de compartir. ¿Está grabando esto, verdad? Sí. Parece que dejé de compartir sin querer. Ya. Ah, ¿va? Ah, sí, no, se está bien. Ya. No sé por qué desaparece mi pantalla. Ahí está llegando más gente. Ya, ahí está. Entonces, en este caso, como decía, si hay un campo magnético alrededor, en el interior de una bobina, y este campo magnético está rotando gracias a que está acoplado al eje de la turbina, lo que uno puede generar es una inducción eléctrica en la bobina, ¿ya? Y eso es generar un flujo electrónico en la corriente eléctrica, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Entonces aprovechamos la energía mecánica para transformarla en energía eléctrica dentro del generador eléctrico. Entonces aquí, como pueden ver, este genera el trabajo de eje, se acopla al eje de la bobina, entonces queda dentro de un imán que gira, 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 y en esto que ven como rayitas está la bobina, corte transversal, entonces aquí generamos energía eléctrica. Y además este video nos muestra un tercer caso, que son las plantas de ciclo combinado, que aprovechan con una segunda turbina, pero de baja presión, aprovechan lo que haya quedado de concho de energía de estos gases para poder aprovecharlo acá. Miren, esta es una turbina no a gas, sino que una turbina a vapor. Entonces, ¿cuál es el esquema de las plantas de ciclo combinado? Tenemos una turbina a gas que quemamos combustible y genera gases calientes, pero con baja energía. Este directamente genera movimiento en el generador eléctrico y generamos ya una primera parte de energía eléctrica. Pero los gases calientes pasan por una caldera, ¿ya? Las calderas son equipos para calentar agua y generar vapor, ¿ya? Entonces aquí tenemos un circuito donde circula agua, ya vamos a ver las calderas más en extenso, y entonces los gases, les terminamos de quitar la energía de esos gases calientes a baja presión que había para calentar agua, y ese vapor que generamos circula por una segunda caldera, perdón, una segunda turbina de vapor que está haciendo este circuito. Entonces cuando circula por ahí, llega el condensado, se calienta, se evapora, se condensa, se evapora, se condensa, se evapora, se condensa, y así sucesivamente. Entonces aquí estamos sacándole el jugo al conto de energía que haya quedado ahí en los gases. ¿Queda claro ese esquema?
¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Ahí me pusieron un dedito para arriba. Gracias, Cristian. Gracias por ahí también. No sé quién más marcó. Sigamos entonces, ¿ya? Entonces, este es el esquema de, clásico de las plantas de ciclo combinado y de hecho están consideradas como dentro de las plantas, si bien esto no es energía renovable, está alto nivel de eficiencia porque puede obtener hasta un 50% más de energía o de potencia desde el combustible inicial, porque aquí estábamos botando gases calientes hacia la atmósfera, ahora las estamos aprovechando en un segundo ciclo, ¿ya? Ahí tenemos el caso. Aquí ya hay un ejemplo más a escala de lo que sería una planta. Ahí está la turbina que genera los gases calientes pasan a esta caldera, si se fijan es casi un edificio, en este caso, un edificio que genera vapor y el vapor se redirige a la turbina de vapor que está acá y se genera un circuito cerrado. Y aquí está el generador eléctrico, ¿ya? Este fue el video de las turbinas. Veamos qué más tenemos acá. Este es el caso opuesto, porque en estas dos perdón, equipos de turbinas que vimos, nosotros tenemos un fluido, que en este caso son los gases calientes, y acá tenemos el agua, a las cuales le quitamos la energía, ¿ya? En este caso le estamos quitando energía interna, en el otro caso le estamos quitando energía potencial o cinética. Entonces, si uno hiciera un balance al líquido que circula por la turbina o al gas que circula por la turbina, uno podría analizar cuánta energía ganó o perdió en forma de trabajo, ¿ya? Ahí está el balance. Ya voy a llegar a esa parte. Pero aquí vemos el caso opuesto. Si se fijan, los motores, que no son turbinas, es el caso opuesto a las turbinas. Las turbinas aprovechan la energía de un fluido, en cambio el motor, cuando se acopla a un equipo como esto, como un agitador, puede inyectar movimiento a un fluido. Entonces yo aquí, pero el trabajo, el motor, cualquiera de estos motores que están acá arriba, necesitan trabajo eléctrico para poder operar, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que estos sistemas obtienen trabajo eléctrico, generan un trabajo de eje aquí, y ese trabajo de eje es el que se transfiere al fluido aumentando la energía del fluido, ¿ya? En este caso podría ser agitar agua, ¿ya? Si estamos agitando un estanque con agua, estamos inyectando la energía al fluido. Un ejemplo de un video, rapidito para ver. Aquí hay justamente un agitador industrial en una planta piloto. Si se fijan, ahí está el motor, y a través de un sistema de poleas, con un juego del diámetro de las poleas, uno puede aumentar la velocidad de giro o disminuir la velocidad de giro del, del eje. Y aquí está el eje y abajo está el agitador. Entonces, si se fijan, ahí está revolviendo y generando movimiento. Entonces el agua está ganando trabajo gracias al trabajo que obtiene del motor. ¿Entienden? Ya, ahí está el video, bla, 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 bla. Aquí hay otro ejemplo, pero ya cambiamos de trabajo, cambiamos del equipo que captura trabajo o absorbe trabajo, perdón, genera trabajo o requiere trabajo para funcionar. Aquí vamos a centrarnos en equipos que requieren calor o que inyectan calor a un fluido. Generalmente esto siempre tiene que ver con un fluido, ¿ya? En este caso, las calderas, me avisan si es que se corta la transmisión o cualquier cosa, ¿ya? Las calderas son equipos que permiten transferir calor al agua, ya sea para generar vapor o generar agua caliente. Se suelen diferenciar esos dos tipos de calderas: calderas de calefacción para generar agua caliente o calderas de vapor para generar vapor a alta temperatura o alta presión. Aquí hay un videito que es muy didáctico. Este es el ejemplo de una caldera acuatubular, ¿ya? Hay dos tipos de caldera también, finalmente se habla de la acuatubular y de la pirotubular, ¿ya? Ya les voy a explicar la diferencia, pero esta es acuatubular porque el agua que va a recibir el calor y que estamos calentando circula a través de los tubos de la caldera. Bien, entonces tenemos aquí, aquí dice la caldera, claro, también es parte importante de las centrales termoeléctricas cuando funcionan con turbinas a vapor. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Ya? De hecho, las centrales nucleares generalmente ocupan agua como fluido de trabajo, ¿ya?
el calor, en ese caso el calor se obtiene de la fusión, de la fusión, de la fisión nuclear, ¿ya? Se van descomponiendo los átomos y generan mucha energía y con eso uno calienta un fluido como el agua y el agua eh, de alguna forma la aprovechamos en una turbina de vapor, ¿ya? O algo similar. En este caso no es la fisión nuclear, sino que es simplemente una caldera que calienta desde un combustible, calentamos el agua. Es como un hervidor, ¿ya? Y aquí estas torres gigantes que se suelen asociar a las plantas termoeléctricas o las nucleares son enfriadores de agua, nada más. Es para poder cerrar el ciclo. Que el agua se caliente, en algún punto hay que volver a enfriarla para volver a meterla. Entonces tenemos acá. Este es la caldera, como dice water tube, que sería pirotubular, perdón, agua tubular, donde el agua circula por dentro de los tubos y el calor o los gases calientes circulan por fuera del tubo. Están las aguas tubulares, pero también están las pirotubulares, que es al revés, donde el agua está por fuera y los tubos están por dentro. Estas, las aguas tubulares generalmente son para aplicaciones de mayor presión y de mayores volúmenes, como por ejemplo una central termoeléctrica. En cambio, por ejemplo, una caldera de una empresa que necesita vapor para limpiar sus equipos, que la mayoría de los equipos aquí, por ejemplo, en la región, van a ocupar este tipo de caldera, donde es como un estanque lleno de agua que tiene muchos tubos en su interior por donde circulan gases calientes. ¿Ya? Aquí van a ver el ejemplo claro, aquí tenemos los quemadores, es un ejemplo que funciona a carbón. ¿Ya? Entonces quemamos carbón y los gases calientes circulan hacia este recipiente, esta caja gigante, pero esta caja gigante está llena de tubos. ¿Ya? Aquí ven el flujo de los gases calientes, si se fijan, suben y bajan. Y aquí ya nos empiezan a mostrar el flujo del agua. El agua ingresa, en este caso, por un economizador, que no todas las calderas lo tienen, pero este economizador lo único que hace es que entra agua fría y se empieza a precalentar. Entonces esto se precalienta con los gases que ya van de salida. Después pasa a un estanque central que está, si se fijan, mitad lleno, mitad vacío, y o sea, no vacío, sino que con agua líquida y otra con gas, con agua evaporada. Y nos permite subir primero la temperatura, y aquí ya baja el agua del estanque y sube por un muro de tubos. Lo llama water wall, pero son puros tubos ascendentes donde va subiendo el agua y como va en contacto con este fuego que rodea los tubos, el agua empieza a evaporar. Empieza a hervir, a hervir, a hervir y llega acá como agua, como vapor saturado. ¿Se acuerdan de ese primer concepto, vapor saturado? ¿Alguien lo recuerda? Hay tablas de eso, ¿no? Sí, hay tablas. Pero el vapor saturado, claro, el vapor saturado es el estado en que el agua pasa de líquido a vapor, o viceversa, de vapor a líquido. Pero el vapor saturado ya es cuando queda la última gota de agua líquida, y todo el resto es vapor. ¿Ya? Es como el límite entre los dos estados. Ya vamos a hablar de eso de las tablas porque las necesitamos para los cálculos. No sé qué le pasa a mí. Ahí está. Entonces tenemos esto, y al final acá arriba, si se fijan, sale el vapor saturado. Y incluso nos muestra un gráfico termodinámico de temperatura versus entropía, donde hacemos el circuito completo. Acá tenemos vapor saturado, y aquí está la salida de la turbina, y ya tenemos de nuevo líquido saturado, y hacemos el circuito completo. O sea, corrijo, una mezcla, no líquido saturado. Acá está el líquido saturado. ¿Y qué más les puedo contar de la caldera? Yo creo que eso es lo relevante. Después el vapor uno lo puede hacer circular por las turbinas que les comentaba. Podrían ser varias turbinas, una de baja presión o alta presión. Entonces vamos sacándole todo el jugo a toda la energía que tenga ese vapor. Aquí pueden haber, claro, pueden haber sobrecalentadores que aprovechan en el flujo de salida, como que lo hacemos recorrer mucho más tiempo dentro de la caldera antes de que salgan, entonces podemos calentarlo aún más y ahí ya se sobrecalienta. ¿Alguien se acuerda del vapor sobrecalentado? Vapor sobrecalentado, ¿no? Es cuando ya superamos el nivel del cambio de fase y ahora ya empieza a ganar temperatura, pero en fase vapor. Yo no sé si se han fijado, pero el agua cuando uno lo calienta llega a los 100 grados Celsius y ahí se estanca hasta que se evapora completamente. Aquí, bueno, a presión atmosférica, llega a los 100 y se estanca, no sube más de temperatura. Pero si ustedes pudieran mantener esa agua retenida dentro de un recipiente
y le siguen calentando, calentando, se evapora completamente y lo siguen calentando, de ahí el vapor empieza a subir de los 100 y pueden llegar a 150, 200, 300, 400 grados Celsius. ¿Ya? Eso lo muestran las tablas también. Eso quería mostrar respecto a esto. Solo, un comentario importante. Miren, aquí hay una mirada simplificada de la caldera. Entonces, entra el agua a baja temperatura y se calienta, sale a alta temperatura. ¿Qué va a pasar con la temperatura, con la presión? ¿Debería aumentar la presión también? Y en las calderas, no. No necesariamente debería aumentar la presión. ¿Por qué? Porque al ser un circuito abierto, si se fijan, está abierto hacia acá y por acá, si bien esto es un volumen controlado, el vapor tiende a desplazarse y hace que haya espacio para la expansión. Entonces la presión se mantiene constante. Entonces estos son equipos que se llaman isobáricos, porque funcionan usualmente a presión constante, es decir, el agua entra a una presión y sale a la misma presión. Presión de salida y presión de entrada son iguales. Ese dato manténganlo en mente porque va a ser relevante para hacer los cálculos, ¿vale? Eso. Eso sobre las calderas. ¿Qué más les puedo comentar? Ya, vamos entonces a la parte. Eso yo creo que son los equipos principales con los que vamos a trabajar. Calderas, turbinas y los otros equipos ya los conocen. Pues intercambiadores de calor los conocen. ¿Qué otro equipo térmico conocen? No sé, pues calefactores. Pero en el fondo, lo único que necesitamos para hacer los cálculos son estas dos ecuaciones. Primero, entender qué es un sistema cerrado y qué es un sistema abierto. ¿Ya? El sistema cerrado y el sistema abierto vienen no de la definición del flujo de energía, vienen de la definición del flujo de materia. ¿Se acuerdan que un sistema cerrado era, por ejemplo, una olla hermética donde no entra ni sale materia? Pero un, por ejemplo, un intercambiador de calor en un sistema cerrado o abierto. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo, profe? Un intercambiador de calor, ¿es un sistema cerrado o es un sistema abierto? Si no me equivoco, era un sistema abierto, si no me equivoco. Exacto, porque el agua entra y sale al mismo tiempo. O sea, está entrando y saliendo agua o el fluido que estemos calentando o enfriando, están entrando y saliendo permanentemente, ¿ya? Entonces son sistemas abiertos. Pero, por ejemplo, una olla totalmente hermética sería un sistema cerrado. ¿Y cómo hacemos los balances de energía a cada uno de estos sistemas? Primero, un sistema cerrado, como una olla hermética, primero podemos analizar cuál es su energía al inicio y al final de un proceso de calentamiento o de enfriamiento. Por ejemplo, ¿ya? Solo tiene sentido entre dos instantes de tiempo, porque no hay materia que esté entrando y saliendo. Entonces uno podría analizar la energía ahora versus la energía después, o la energía antes versus ahora. ¿Ya? Entonces, tengan, primero hay que analizarlo así, son como dos instantes de tiempo distintos donde vamos a analizar la energía del sistema en esos dos momentos. Ahora, la única forma de que un sistema gane energía o pierda energía si que no está recibiendo un flujo de materia o perdiendo un flujo de materia es que haya una diferencia de calor o de trabajo. Perdón, una diferencia de energía explicada por un flujo de calor o explicada por un flujo de trabajo. Ejemplo, mm, ¿alguien tiene de estos, eh, ya, imagínense de estos, ¿cómo se llaman? Mug, estas cositas para el café caliente. ¿Alguien tiene un mug o un tazón hermético con tapa? Supongo que lo tienen. Lo dejan ahí con agua recién hervida. Preparan su café y lo dejaron encima de la mesa. Se les olvidó el café. Suponiendo que no hay pérdidas de materia, porque igual hay un poquito de vapor que va saliendo y todo, pero suponiendo que es súper que sellado un termo, de hecho un termo perfectamente, un termo cerrado, después de 3 horas que el termo tenía agua dentro, ¿qué va a pasar con el agua? Yujú, ¿hay alguien Se ahí? va a enfriar algo de lo que va a estar un Exacto, poco pues fría. se enfría, y de hecho si te tomas el agua al día siguiente,
Como que el agua ya está mucho más fría que al inicio. Y si te lo tomas 3 días después, ya no le queda, está fría, directamente fría, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahí no hubo un flujo de materia porque estaba totalmente hermético el termo, digamos. El agua que estaba dentro del sistema nunca salió ni entró agua que la enfriara o que la calentara. ¿Cómo perdió energía? La única forma desde que llené el termo hasta que quise ocupar el agua y bajó la temperatura, la única explicación es que haya un flujo de calor escapándose. A pesar de que están súper bien aislados, igual hay un flujo de calor, que es menor, pero hay un flujo de calor, ¿ya? Eso es un sistema cerrado, un termo, caso clásico. Y uno podría analizar la energía del agua al inicio versus la energía del agua al final y comparar cuánto calor perdió o ganó, o cuánto trabajo ganó o perdió, dependiendo, por ejemplo, los termos eléctricos, si son igual de herméticos y que se están calentando permanentemente, cuánta energía requirió para mantener la temperatura del agua, un trabajo igual al calor que se está perdiendo. ¿Ya? Bueno, de todas formas, ¿cómo se analiza esto? La variación de energía cinética entre el momento inicial y el momento final más la variación de energía potencial entre el momento inicial y el momento final, y más la variación de energía interna, ¿qué pasó aquí? Ahí sí, más la variación de energía interna entre el momento inicial y final, esto va a ser igual a Q más W, es decir, el calor más el trabajo que puedan haber fluido de entrada o de salida del sistema. Punto. Ya, a ver, podríamos hacer el ejemplo del termo, po. A ver, hagamos este ejemplo del termo muy rápidamente. ¿Qué hora es? Nos quedan 12 minutitos porque quiero cerrar con las ecuaciones. Voy a abrir un Excel. Estoy escuchando un audio, no sé de quién es, por si acaso, para que revisen sus audios. Parece que eres tú, Lucas, creo, para que sepas. Lucas, Lucas está viendo una película, parece. Vamos a silenciarlo nomás. Ya, ya, Lucas, ya, veamos. Entonces, tenemos, en este caso, a ver, espera, porque esta pantalla completa, que podemos irnos moviendo acá. Entonces voy a tomar un pantallazo de esto y nos vamos en pantalla al ejemplo del termo. ¿Ya? Imaginemos este termo. ¿Ya? Lo venden en Decathlon, termo isotérmico, obviamente nada es perfectamente isotérmico. Acá lo vamos a pegar en nuestro Excel. ¿Ya? Es de 1 litro. ¿Ya? Un termo de 1 litro de agua. Imaginemos que en tiempo uno recién terminó de hervir el agua, entonces estamos a presión atmosférica y a temperatura uno, o sea, la presión uno es eh, una atmósfera, o podríamos hablar directamente de 100 kilopascales aproximadamente, ¿ya? Creo que es 101,25 la presión atmosférica. Y la temperatura uno obviamente va a ser alrededor de los 100 grados Celsius, ¿ya? 100 grados Celsius. Entonces el agua, yo llegué y puse 1 litro, un volumen uno que sería 1 litro de agua, ¿ya? Entonces, después de un tiempo supongamos que pasan 8 horas, y después de 8 horas tengo una temperatura, ya no está a los 100 grados, pues. Supongamos que bajó a 70 grados. ¿Alguien me podría decir cuánta energía perdió el agua del termo? Esa es la pregunta.
¿cuánta energía perdió el agua del termo? Y podría hacer otra pregunta. ¿A qué potencia perdió energía? ¿Alguien entiende la segunda pregunta? Por favor, aquí interróguenme todo lo que quieran, porque es la oportunidad de entender esta parte. Aquí hay dos palabras clave, yo lo dije al inicio del semestre. ¿Cuál es la diferencia entre potencia versus energía? Todas las preguntas que van a ver aquí tienen que ver o con potencia o con energía, entonces no se pueden confundir. ¿Ya? Entonces, por eso, de hecho aquí les planteo dos ejemplos. ¿Cuánta energía perdió el termo, el agua del termo, y a qué potencia perdió la energía? Que esto es equivalente a preguntar a qué tasa perdió energía el agua del termo. ¿Ya? Eso es equivalente. Me siento solo, nadie me responde. Ya, no importa. Profe, Dígame, en la primera había que hacer el balance, ¿o no? De acuerdo a en, los datos. en ambas preguntas nos sirve el balance. ¿Ya? En ambas preguntas nos sirve el balance. Entonces, Porque claro, diga, podríamos sacar el calor en la primera y después en base al calor tenemos los kilowatts, si no me equivoco, y podríamos sacar la potencia en cuanto a horas, ¿o no? algo así, algo así. Veamos la ecuación, pues si se fijan, la ecuación de un sistema cerrado nos invita a comparar qué pasó con la energía cinética antes y después antes y después del tiempo que estamos comparando, en este caso, antes y después de las 8 horas. ¿Qué pasó con la Debería ser energía la misma, potencial ¿no? antes y ¿Te después crees de que las 8 horas? Y la energía interna antes y después de las 8 horas. ¿Quién dijo lo mismo? ¿Algo así? Sí, yo dije que debería ser la misma. ¿La misma qué? Eh, Energía. Que va a ser la misma energía, Mm, antes y después. sí, de la cinética. Ah, ya, la cinética, exacto. Es que ahí va el punto, si se fijan, por eso esto está en amarillo, porque en muchas aplicaciones térmicas, la variación de la energía cinética y de la potencial son irrelevantes. Por ejemplo, si estuviésemos analizando el agua que pasa por una turbina Pelton, ahí obviamente la energía cinética y potencial del agua puede que sean relevantes. Depende de los puntos que estemos comparando. Pero en el caso de un termo, en este caso lo único que cambia es la temperatura. El termo yo lo dejé quieto ahí y aunque lo moviera por toda la casa, pucha, la energía cinética es despreciable en comparación a la temperatura, la energía asociada a su temperatura. Entonces, en este caso, podríamos empezar a ver la energía cinética 1 versus la energía cinética 2, la energía potencial 1 versus la energía potencial 2, la energía interna 1 versus la energía interna 2. Y con eso, estimar si es que hubo un flujo de calor o un flujo de trabajo al respecto. Como un termo que no está enchufado ni nada, ¿cuál de estos dos términos será el que explica la variación de temperatura? el ¿Cuál de uso estos de... dos términos? No está enchufado, no hay ningún eje que lo esté moviendo, nada lo está comprimiendo. ¿Cuál es el que explica la variación de temperatura? Con confianza, vamos, En este ¿El caso, profe, calor? si no se el está expandiendo, calor. no sería todo, Es que no está ¿no? expandiéndose porque el termo no ha cambiado su volumen. Por Si eso es que, se omitiría en este caso. exacto, si es que el termo de alguna forma tuviese una forma que permitiera, como un globo, por ejemplo, que permitiera expandirse, pues si ustedes calientan un globo que sea suficientemente resistente, el globo se va a expandir por expansión del gas, ¿ya? Pero en este caso, el volumen es constante, entonces no hay una expansión de volumen, no hay trabajo de expansión ni compresión. Hay simplemente una explicación de variación de energía debido a un calor. ¿Ya? Hay una pérdida de calor, o, digamos un flujo de calor de salida del sistema que hace que se enfríe. Y eso, recuerden, el calor tiene que ver con la diferencia de temperatura. Adentro del termo está a 100 grados inicialmente y afuera está seguramente a 20, o hoy en día si está en la intemperie puede estar a 5 o 10 grados. ¿Ya? Entonces, el calor es el único relevante. El W en este caso es irrelevante para este caso. Ya dijimos, energía cinética, el termo está quieto, sería irrelevante.
Energía potencial, si está quieto, también es irrelevante. Entonces, nos queda simplemente una ecuación donde el delta de energía interna debería ser igual al calor que gana o pierde el agua. En este caso, que pierde el agua, directamente pierde agua. Entonces, si hacemos una diferencia entre la energía interna en el momento 2 menos la energía interna en el momento uno, eso debería ser igual al calor que pierde el agua en las 8 horas de operación. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo estimar yo estas dos energías internas? ¿Alguien sabe? ¿De dónde puedo sacar esa energía interna? Pero fue una consulta antes, en Diga, este caso se omite la masa, se ¿asumite la supone que, masa qué? se supone que debe estar multiplicado por el flujo másico, si no me equivoco. Buena pregunta. No, no es que esté omitido. Lo que pasa es que viene justamente asociado a la pregunta que yo acabo de hacer. ¿Cómo puedo estimar la energía interna del agua que está ahí adentro? El U2 o el 1, da lo mismo, la energía interna total asociada a una masa está dada por su masa multiplicada por su energía interna específica, que si se fijan, una es mayúscula y la otra es mayúscula. Eh, entonces, la energía interna total de este volumen de agua está dada por su masa multiplicada por su energía interna específica, donde la energía interna específica, energía interna específica, tiene que ver con los kilojoules de energía que tiene un kilogramo de ese compuesto. Punto. Entonces, claro, si yo multiplico kilogramos por kilojoules por kilogramo, al final voy a tener la cantidad total de kilojoules que están asociados a la energía interna. Como recordatorio, ¿ya? Kilojoule es la unidad típica o la unidad del sistema internacional de unidades para energía. Todos están viendo el Excel a todo esto, ¿verdad? ¿No me equivocaba en compartir pantalla? Creo que no. Están Sí, todos se bien. ve. No, sí se ve. Ya, gracias. Hay otra unidad que no es del sistema internacional, pero que se ocupa mucho. ¿Cuál es? El BTU. El BTU significa la British Thermal Unit, ¿ya? Y es, llamémoslo como la unidad del sistema británico que mide la cantidad de energía. Y generalmente se asocia a aplicaciones técnicas, por eso se llama BTU, ¿ya? Y hay otro que refleja energía, que siempre la ocupamos para las dietas, por ejemplo, o para el ejercicio. ¿Cuál es la unidad que más se La ocupa cuando... kilocaloría. exacto, las kilocalorías o calorías a secas son unidades de energía. Pero cuando empezamos a hablar de kilowatt, ¿de qué unidad es el kilowatt? De potencia. Es de potencia. ¿Y la potencia qué es? Unidades de potencia. Yo lo dije. La potencia en este caso, es energía por unidad de tiempo. La tasa a la cual el termo gana o pierde energía, disculpen esto como que quedó aquí medio, no tiene nada que ver con las unidades que estoy escribiendo, eso era lo anterior. Estas son unidades que estoy hablando. Los kilowatts son las unidades de potencia del Sistema Internacional de Unidades, entendiendo que tiene que ver con las unidades de energía que gana o pierde un sistema por unidad de tiempo. Entonces, cuando metemos el tiempo, empezamos a hablar de potencia. Cuando no hablamos de tiempo, hablamos de energía. Y en el caso del sistema británico, van a ver los BTU por hora. ¿Ya? Los BTU por hora no tienen un equivalente, que yo recuerdo al menos, serían los BTU por unidad de tiempo. ¿Ya? Y generalmente se habla por hora. O alguien podría hablar de kilocalorías por minuto, de kilocalorías por segundo, kilocalorías por hora, como quiera. Pero todas estas son unidades de potencia. ¿Ya? Entonces, solamente como va a tener de nuevo la equivalencia, un kilowatt equivale aquí equivale un kilowatt a un kilojoule por segundo. ¿Vale? Un kilojoule por cada segundo de operación. Esa es la equivalencia mágica, es lo que tienen que saber. Ya, bueno, nos dieron las 5, así que hagamos una pausa y a la vuelta resolvemos esto. Pero no sé si queda claro en el fondo. Casi todas las preguntas que nos vamos a enfrentar
tiene que ver con cuánta energía ganó el agua, cuánta energía perdió el agua, cuánta energía necesito suministrar al agua para poder calentarla, cuánta energía necesito aprovechar del vapor para poder calentar tal cosa, cuánta energía necesito para calentar un jugo, cuánta energía necesito para, o a qué potencia tengo que entregarle energía al hervidor para obtener agua a 100 grados Celsius, pero en un minuto. ¿A qué potencia tiene que operar? ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas nos van a servir, el balance de energía es la respuesta clásica, ¿ya? Hagamos una pausa, volvamos a las 5:15, ¿ya? 5:15, porque los noto medio lentejas algunos. Hay un grupito que está participando harto, pero el resto no me responde, así que quiero que se activen. Volvemos 17:15. Aló, estamos de retorno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, gracias. Vale, gracias. Ya, súper, continuamos. Entonces, la pregunta era, ¿qué hacemos para poder responder estas preguntas? Y estas preguntas son las que nos vamos a encontrar frecuentemente. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir cuánta energía perdió el termo y cómo podemos recorrer, cómo podemos calcular o eh, interpretar esta ecuación en este caso? Miren, cuando les pregunto cuánta energía perdió el agua del termo, ¿qué término de aquí estamos averiguando? ¿Qué término nos interesa calcular? Decimos cuánta energía perdió el agua del termo. Y ojo, ¿qué término de estos refleja cuánta agua perdió el agua del termo? ¿El U2, el U1 o el Q? Se supone, profe, que el Q refleja el calor, pero el término de salida referenciaría al U2. U2 refleja la cantidad total de energía interna que tiene el agua en el momento 2. El Mm. U1 refleja la cantidad total de energía interna que tiene el agua en el momento 1. Y el Q refleja la diferencia entre ellas. Entonces, ¿cuál de estos términos refleja o alude a esta pregunta? ¿Cuánta energía perdió el agua del termo? ¿Cuál de los términos me interesa saber? De la energía interna. La energía interna, miren, es como decirles, a ver, si pensamos, por ejemplo, en un balance de masa a una persona, que está comiéndose un sándwich, un cuarto de libra, ¿ya? Del McDonald's. Eh, en el momento 1 no se había comido el sándwich, antes de empezar. Pesaba 80 kilos. Se comió el cuarto de libra, ¿cuánto va a pesar después? Lo que pesa el cuarto de libra, supongamos pesa, no sé, 300 gramos. ¿Cuántos gramos debería pesar cuando se comió el cuarto de libra? Debería pesar 80 kilos y 300 gramos. Habría una diferencia de 300 gramos. Entonces, la diferencia es lo que aumentó. ¿Ya? Aquí la pregunta es al revés, pero en términos de energía, no en términos de masa. ¿Ya? Aquí estoy preguntando, la energía en el momento 2 menos la energía en el momento 1 me da el calor. Entonces, cuando yo estoy preguntando cuánta energía perdió el agua del termo, me estoy refiriendo al término Q, el Q, porque el Q refleja el calor que perdió y las energías internas simplemente reflejan cuánta energía tiene en un momento, cuánta energía tiene en el otro. ¿Ya? Si me peso en la balanza en el momento 1, si me peso en la balanza en el momento 2, pero en este caso para las energías. ¿Ya? ¿Ok? Entonces la pregunta es el Q. Esto me están preguntando, calcule el Q. ¿Ya? Pero para calcular el Q, yo necesito calcular el U2 y el U1. ¿Y cómo puedo calcular el U2 y el U1? Para eso, justamente, está
las tablas termodinámicas. Y en las tablas termodinámicas, en Educando van a encontrar varias. Por ejemplo, aquí tenemos estas. No sé si compartí la pantalla completa o no. Creo que no. Ahora sí. Estas tablas termodinámicas son tablas que están organizadas por estado del agua. El agua en saturación, que era lo que hablábamos, agua saturada, cuando cambian de estado. Aquí también agua saturada, pero ordenada por presiones. Estas estaban ordenadas por temperaturas. Tenemos también una tabla para el vapor de agua sobrecalentado, vapor sobrecalentado, donde ya está evaporado y estamos calentándolo aún más. Tenemos también tablas para líquido comprimido, que es el agua cuando está por debajo del nivel de saturación, ya está en estado líquido. Cuando está en estado líquido estamos acá. Y también hay otras para las de equilibrio sólido-vapor, la sublimación sería eso. Y así sucesivamente en distintas unidades. Hay otro tipo de tablas que son, por ejemplo, la del Sengel, la tabla del Sengel, que es un compendio que viene al final del libro Sengel, que se llama Termodinámica y no sé cuánto. Es un libro del autor Sengel, que es muy famoso para termodinámica. Si se fijan, aquí están también las tablas A4 hasta la A8, que son tablas del agua. Agua saturada por temperatura, por presión, vapor, agua sobrecalentada, agua líquida comprimida y la saturación hielo-vapor. Esta es la A4, la tenemos por acá. A2, A3, A4. Aquí está. Si se fijan, siempre tienen la misma estructura. La del agua saturada, pero la del agua saturada, recuerden que tenemos dos extremos. Cuando está en agua líquida y pasa hasta el agua evaporada, hay un punto intermedio. Ese punto intermedio se llama saturación. Y comienza con el líquido saturado. Así que vamos desde el agua fría, ya líquida, y la empezamos a calentar, va a empezar a subir su temperatura, subir, 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 hasta que llega al punto de saturación líquido. Después va a empezar a aparecer un poquito de vapor. En el minuto que aparece la primera burbuja, estamos en líquido saturado. Después empiezan a aparecer más y más burbujas, hasta el punto en que tenemos puro gas y solo queda la última gotita de agua líquida, y eso se llama vapor saturado. ¿Ya? Entonces tenemos esto, bueno, si se fijan, todas las columnas están así: líquido saturado, vapor saturado, y entre medio tienen la diferencia cuando hay algo entre medio. Eso y eso es la diferencia entre este y este. Tenemos la columna de energía interna, entalpía, entropía y el volumen específico en esta tabla. Y están organizadas por presión, temperatura, temperatura, presión, temperatura, presión, temperatura, presión. Y así sucesivamente. Yo les dije que bueno, pues, ahí está ordenada por temperaturas, pero aquí está ordenada por presión. Yo les dije que el agua, en este caso, estaba ¿a cuántos kilopascales? Estaba a 100, ¿ya? A 100 kilopascales. Entonces, eh, si estaba a 100 kilopascales y estaba casi también a 100 grados Celsius, voy a redondear aquí simplemente, ¿cuál sería la cantidad de energía interna que tiene en el momento que cerramos el termo? Lo llenamos y cerramos. ¿Cuánto tiene? ¿417 kilojoules por kilogramo o tiene 2505 kilojoules por kilogramo? Si se fijan, vi aquí el cruce, voy a ampliar un poquito, entre la energía interna del líquido saturado que aparece como UF o el vapor saturado que aparece como UG. A todo esto, esta presión atmosférica me había equivocado y dije, yo redondeé a 100 kilopascales antes, pero 101,325 es la presión atmosférica estándar. Yo había redondeado a 100 simplemente. Y ahí también se aproxima a 100 grados Celsius, es prácticamente 100 grados Celsius. ¿Cuál sería la energía interna que nos interesa? ¿La del líquido saturado o vapor saturado? Si usted no me ¿La del responde, líquido? eso mismo, líquido saturado, o sea, líquido saturado. ¿Por qué? Porque está todo en fase líquida, po. Lo que guardamos dentro del término está todo en fase líquida, no está en fase vapor. Quizás un pequeño delta debe estar en vapor, pero porque se está evaporando todavía esa parte, está saturada. Pero lo que guardamos nos interesa que esté en fase líquida. Entonces, esta podría ser la energía interna inicial, 418,95. ¿Ya? Entonces,
la energía